Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias a Dios, su amigo hermano Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Qué bueno que se tomen un tiempo para que podamos juntos aprender la palabra de Dios. Hoy la Biblia, hoy vamos a estar hablando y cerrando el tema de la madurez en Cristo, cómo madurar en Cristo. Hoy vamos a ver el tema de cómo la madurez es nuestra responsabilidad. Recordemos que madurez viene de la palabra perfección. Necesitamos buscar la perfección en Cristo y esa palabra perfección significa madurar. Tenemos que madurar, buscar esa madurez. Dios estableció con respecto a su relación con el hombre, con su creación, pues que algunas cosas le tocarían a Él. Bueno, pues Él nada más nos ha creado, y no nada más nos ha creado, sino también nos ha redimido, debido a que el hombre cayó en pecado, fue engañado ahí en el huerto del Edén, y por el adversario, por la serpiente astuta, por Satanás. Y habiendo caído el hombre, habiendo entregado su autoridad, pues estaba destituido de la gloria de Dios, la cual a través de Cristo Jesús fue restituida hace casi ya 2000 años que Cristo vino, murió en una cruz por nosotros en nuestra sustitución, pagó por nuestros delitos, por nuestros pecados, y hoy nos ha restituido esa salvación, esa vida, la vida eterna que habíamos perdido ahí en el huerto del Edén por consecuencia del pecado. Entonces, como iglesia de Cristo, como cuerpo hoy de Cristo, pues tenemos que buscar ir hacia la perfección. Como si nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios, debemos ir buscando siempre la perfección, que, repito, significa caminar, ir hacia la madurez, ir hacia adelante a que finalmente podamos alcanzar la madurez que es en Cristo Jesús, lo cual implica, pues, una vez que hemos aceptado a Cristo y hemos decidido caminar con Cristo, pues no mirar atrás, sino siempre buscar seguir adelante. Es parte importante, necesaria, fundamental que caminemos hacia esa perfección. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra salvación. Hemos aprendido cómo Jesús es la puerta. Amén. Siempre entramos por la salvación, se entra por medio de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, verdad y vida, pero también es el camino. Él es el camino y por eso debemos de caminar en Él y llegar hasta el final. Debemos de guardar nuestra fe hasta el final de nuestro caminar con Cristo. Hemos visto, entonces decíamos que a Dios le ha correspondido su parte, nos creó, nos redimió, pero ahora a nosotros también nos toca una parte, y es nuestra responsabilidad poner nuestra fe en Cristo, arrepentirnos, y sobre todo, bien importante, es que crezcamos espiritualmente, es que alcancemos esa madurez en Cristo Jesús, que no nos quedemos a mitad del camino, sino que lleguemos a madurar, lleguemos a la perfección. Y con esta enseñanza estamos concluyendo este tema de la madurez en Cristo, que es fundamental. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez en Cristo? ¿Cómo podemos alcanzar la perfección? Es algo necesario, indispensable para todo aquel que se haga llamar cristiano. Debemos buscar esa condición de madurez. No nos podemos quedar como niños ingenuos, dice la palabra de Dios, como bebés espirituales. Para eso vamos a tomar la palabra, el texto base que está en Efesios 4, versículos 14 y 15, los que gusten acompañarme ahí en sus Biblias. Vamos a leer este texto base. Dice así, escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y les dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Gloria a Dios. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza y que ya no seamos niños fluctuantes, dice, que seamos llevados por todo viento de doctrina, dice, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa palabra niños viene del griego nepios, si lo queremos leer así, que significa infantes, significa simples, ingenuos, inmaduros, sin saber hablar, ignorantes, sin instrucción, sin preparación. Imagínense que no crezcamos, que una persona no creciera, que por ejemplo, imagínense a un hijo ya de 40 años de edad que estuviera diciéndole a su mamá, a su papá, mami, pues quiero mi lechita, ¿verdad? ¿Cómo que quiero mi lechita si ya tienes 40 años? O diciéndole a su mamá, cámbiame mi pañal, mamá, o báñame, o llévame a la escuela, o papi, dame para comprarme mis dulces. Pues como que eso no está de acuerdo, ¿verdad? No va de acuerdo con la ley natural del crecimiento de la propia vida. La doctrina, la enseñanza de Cristo, como la cabeza del cuerpo que es su iglesia, nos invita, nos ordena, nos manda, diría yo, ¿verdad? Que nos recomienda, si lo queremos ver así, a que debemos de madurar, debemos de crecer. Es la misma ley natural de la vida. Tenemos que madurar, que dar fruto, que fructificar, llegar a la perfección, que no es otra cosa que la madurez, lo cual nos invita a la palabra de Dios. Esa palabra maduros o madurez, hemos visto, viene del griego teleios, que significa estar completo o ser completos, terminados, algo que llega a su fin. Eso significa madurez, algo que llega a la meta, que ya no tiene faltas, que no tiene fallas, alguien que está totalmente desarrollado en su mente, en su conocimiento, en su entendimiento, en su espíritu, viéndolo desde el punto de vista de la vida espiritual, alguien que ya está completo. Eso es la madurez. Y como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como cristiano, si te haces llamar así cristiano, pues es parte, debemos entender que la madurez es parte de nuestra salvación. Es un requisito que debemos aspirar a llegar a esa perfección, a esa madurez, caminar hacia la madurez, caminar siempre con el objetivo de estar creciendo. Como dice la palabra, que tenemos que ir de gloria en gloria. Y repito, el crecer, el madurar, es responsabilidad nuestra. Dios nos la ha delegado a nosotros, al hombre, que nosotros busquemos llegar a esa madurez y sobre todo en Cristo Jesús. Y como siempre, pues nuestro mayor ejemplo que debemos de seguir es la de Jesucristo. Vamos a ver cómo Cristo llegó a esa madurez, cómo pudo Él crecer. Vamos a ver el ejemplo que Cristo nos dio. Con respecto a su crecimiento, pues Jesús nos enseñó que cuando en cierta ocasión, cuando se perdió de la vista de sus padres terrenales, en ese momento José y María, pues él estaba creciendo y madurando, y en lo espiritual estaba ya él listo, Jesús, para hacerse responsable de su vida espiritual ya a la edad de 12 años. Ya estaba listo para hacerse cargo de su relación directa con su Padre Celestial, como está escrito ahí en Lucas 2, 42 al 49. Vamos a leerlo, si gustan me pueden acompañar en sus Biblias o simplemente escuchar. Dice así este pasaje, que cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, en este caso de la Pascua. Al regresar de ellos, acabada la fiesta, la Pascua, se quedó Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre, en este caso Miriam, María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron,
volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después, gloria a Dios, 3 días, así como cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios siempre nos... no están las cosas escritas nada más porque sí, siempre tienen que ver algo, tiene una revelación. Dice que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Imagínense ya pues ya un niño, prácticamente un adolescente, a los 12 años ahí sentado con los doctores de la ley. Dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos hiciste así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense buscar a un hijo durante 3 días de 12 años, pues lógicamente pues estaban angustiados sus padres, en este caso sus padres terrenales. Y entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Por qué me buscaban? Dice, ¿no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero Jesús dice la palabra que regresó con ellos, con sus padres, estuvo sujeto a ellos, pero les mostró la inquietud que había en la vida de Jesús. Para Jesús su prioridad era atender los negocios de su Padre. Ya estaba teniendo esa comunión, esa relación, ya sabía quién era Él, quién era Jesús. El Verbo hecho carne era el Hijo de Dios hecho carne, estaba en su condición de hombre, pero sabía muy bien Jesús quién era. Y el propósito, y él estaba en los negocios de su Padre, sabiendo que el propósito de su Padre al haberlo enviado, en el cual ellos estuvieron de acuerdo allá en el cielo antes de que Jesús se hiciera carne, pues era que Él llegara a este mundo, se hiciera un hombre y alcanzara por medio de su sacrificio en la cruz la salvación para el hombre. Para el hombre que estaba perdido por sus delitos, por sus pecados. El hombre estaba condenado, en ese momento estábamos condenados al infierno, condenados a la separación eterna, a la muerte, que la muerte hemos entendido y sabemos que es la separación eterna entre Dios y su creación, que en este caso es el hombre. ¿Por qué? Por su rebelión, por haber sido engañado. Fuimos engañados y por eso Dios nos dio esta oportunidad de poder ser redimidos. No fue como el pecado de Satanás, de este querubín, de este ángel que se rebeló en contra de Dios. El ángel no fue engañado, sino más bien de él nació esa rebeldía, pero el hombre fue engañado y por eso Dios nos dio una segunda oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comentarles que en el judaísmo, a la edad de los 12, de los 13 años, y vamos a entender esto un poquito más, se considera que un individuo, en el caso del sexo masculino, deja de ser un niño y se convierte en un hombre. Si bien la conciencia moral empieza a gestarse desde los 9 años, bueno, se dice que es hasta los 12 o 13 años que se termina de desarrollar la persona para entrar a una etapa adulta, por así decirlo, porque dicen que el pensamiento lógico y moral termina de construirse y la persona puede hacerse ya responsable. Un niño que pasa a la adolescencia a los 12 o 13 años, pues ya puede hacerse responsable de sus propias acciones. O sea, ya entiende cuál es la responsabilidad de las decisiones que pueda tomar en su vida, ya las puede entender con plenitud, cuáles son las consecuencias de cualquiera que sea una decisión en su vida, ya sea una decisión buena, una decisión mala. Y es hasta esta edad en que se considera pues que el niño actúa hasta los 12 años,
aproximadamente, que actúa de forma instintiva o emocional, más que consciente y por lo tanto no se le puede inculpar antes de esa edad por sus errores. Entonces los judíos en el judaísmo a esta edad celebran una fiesta que le llaman el bar mitzvah, bar mitzvah, en la que un niño deja de serlo para ser un joven ya de 12, 13 años, declarando que la Torá, que la ley de Dios es la que va a seguir y en la que se va a convertir su guía espiritual. Esto es, deja de depender de la guianza de los padres y empieza a depender directamente de la palabra de Dios. Y esto sucede a los 12, 13 años de edad. Jesús dijo, dijimos que Jesús regresó con sus padres, estuvo sujeto a ellos, y hasta la edad, dice la palabra que después comienza la siguiente etapa importante en la vida de Jesús, que comienza a la edad de los 30 años, cuando Jesús comienza su ministerio, un ministerio que duraría solamente 3 años y medio. Está eso escrito ahí en Lucas 3:23, dice así la palabra de Dios, dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, según se creía, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, la palabra de Dios dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, se creía que era hijo de José, hijo de Elí. Y aquí nos podemos hacer una pregunta, ¿por qué tuvo que esperar Jesús entonces hasta los 30 años de edad para comenzar su ministerio? ¿Por qué no lo comenzó antes? De acuerdo, la respuesta para esto es que de acuerdo con la ley de Moisés, los sacerdotes no podían comenzar su ministerio sino hasta que cumplían los 30 años de edad. Eso lo podemos encontrar, no lo vamos a leer ahorita, pero lo podemos leer, lo puedes leer ahí en Números 4, versículos 2 y 3 en el Antiguo Testamento, en la Torá, en uno de los 5 libros escritos por Moisés, en el libro de Números, y en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, está escrito que Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 3:1 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esto es, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo Jesús, por lo tanto, debió comenzar su ministerio a la edad de 30 años. Por eso él se esperó conforme lo estipulaba la ley de Moisés. Jesús, sabemos que nació bajo la ley de Dios, bajo la ley del Padre, bajo la ley dada por medio de Moisés. Por eso se le llama la ley de Moisés, o dada la ley de Dios, o los mandamientos de Dios a través de Moisés. Y con esto pues Jesús estaba cumpliendo toda la ley. Jesús fue perfecto bajo la ley. Nadie pudo antes cumplir con toda la ley, ni siquiera el representante de la ley, que fue Moisés, pudo cumplir con la ley porque tuvo sus pecados, cometió pecados, por eso ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida, como un símbolo de que ni él ni el representante de la ley había podido cumplir con la ley, pero Jesús sí pudo cumplir. Nació sin pecado, nació del Espíritu Santo, pero durante toda su vida, sus 33 años y medio, permaneció sin pecado, y por eso él pudo ir a esa cruz, derramar su sangre en sacrificio sin ningún pecado, para que nosotros fuéramos perdonados, ya que sin derramamiento, dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la única sangre que nos pudo limpiar de los pecados, no nomás cubrirla como hacían los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, cubrían ese pecado, nada más, pues Cristo no nomás lo cubrió, sino lo quitó. Amén. En Cristo Jesús hemos sido libres de todo pecado, hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obediencia de Jesús al ir a esa cruz
del Calvario. Entonces, por medio de esa muerte en la cruz, Cristo nos lavó de nuestros pecados. Y con esto dio comienzo el periodo de la gracia. De esto ya casi 2000 años. Estamos a punto de cumplir esos 2000 años. Gloria a Dios, que después estaremos explicando más adelante en otras enseñanzas la importancia de esos 2000 años, de esos 40 jubileos que ya estamos prontos a cumplir. Pero este periodo de la gracia está a punto de cumplir porque ya casi se están terminando esos 2000 años. Prácticamente ya nomás estamos casi para entrar a la recta final, a los 7 últimos años antes de que se cumplan esos 2000 años. Entonces, así mismo, conforme a la obediencia que tuvo Jesús a la ley de Moisés y de acuerdo a otras costumbres judías, por ejemplo, un padre podría declarar públicamente que su hijo era o iba a ser el heredero de todo lo que tenía cuando su hijo estaba bien con su padre, su padre estaba satisfecho en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su vida responsable, o un hijo adoptivo en su lugar. Cuando se tenía la costumbre, y entiendo que todavía se tiene la costumbre entre los judíos, que el hijo que cumple 30 años, el padre, proclama, si está de acuerdo, por toda la ciudad y dice: este es mi hijo amado, en quien me complazco plenamente. Y sale así el padre presentando a su hijo, declarando que es un hijo responsable y que él ya puede disponer de todos sus bienes prácticamente. De igual forma, nuestro Señor Jesús fue presentado públicamente cuando fue bautizado por Juan el Bautista ahí en el río Jordán. Fue presentado por su Padre Celestial. En este caso dice la palabra que se oyó una voz cuando iba a ser bautizado, o cuando estaba siendo bautizado, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice Mateo capítulo 3, versículo 17. Así el Padre Celestial, su Padre, presentó a su Hijo Jesús con esa voz que se escuchó del cielo. Esa palabra tengo complacencia viene del griego eudoqueo, que significa pensar bien de alguien, en este caso de Jesús. Su Padre estaba pensando bien de él, lo estaba aprobando, lo estaba agradando, estaba siendo agradado el Padre por Jesús, por Jesucristo. Tenía placer, tener placer en, gustar, gozarse en. Todo eso significa la palabra tengo complacencia. Entonces, hasta aquí podemos ver que ya Dios ha hecho ya su parte, Dios el Padre, Dios el Hijo, han hecho ya su parte, que además de habernos creado, nos ha redimido por medio de Cristo Jesús. Y además Jesús al subir a la diestra del Padre no nos dejó solos. Dice la palabra que Él nos envió su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Ruach HaKodesh, como se dice en el hebreo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu, el soplo de Dios. Eso significa Espíritu, soplo divino en este caso, que nos ayuda en nuestra transformación y santificación. Ni siquiera para esta responsabilidad que nos toca a nosotros de madurar en Cristo, Dios nos ha dejado solos, sino que nos dio al Espíritu Santo para que podamos madurar, llegar a esa madurez en Cristo. Por lo que entonces ahora podemos ir entendiendo que es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, el poder alcanzar esa madurez, esa perfección, ir hacia esa perfección. ¿Y qué necesitamos? Bueno, pues hemos visto a través de estas enseñanzas de cómo alcanzar la madurez. Bueno, pues se requiere disciplina, se requiere de nuestra parte dedicación, se requiere un esfuerzo. O sea, no va a llegar la madurez así porque sí, significa o se requiere de sacrificio para poder madurar, como Jesús mismo nos enseñó cuando Él sacrificó su vida en obediencia a su Padre.
significa también la permanencia en Cristo. Vimos la anterior enseñanza, qué importante es permanecer en Cristo. Significa pues el estudio de la palabra de Dios, significa el que debemos de congregarnos, debemos continuamente tomar la cena del Señor como Jesús nos los ordenó. Por lo tanto necesitamos una iglesia, necesitamos pastores que nos dirijan, que nos ayuden en esto. Necesitamos una iglesia también para congregarnos, ¿verdad? Como iglesia, como asamblea de creyentes. Eso significa la palabra iglesia, del griego eclesia, asamblea de creyentes en Cristo. Y así Dios estableció, Jesús estableció una iglesia, ¿verdad? No estableció que cada quien hiciera lo que quisiera, sino que estuviéramos unidos, que fuéramos un solo cuerpo en una sola iglesia. Y ahí nos enseñó también que pues debemos aprender a dar, a ofrendar en la iglesia, dar al prójimo, ayudar al prójimo, predicar el evangelio, también es parte fundamental de nuestra madurez en Cristo Jesús. Todo eso lo tenemos que hacer, y eso va a hacer, nos va a hacer notar que realmente estamos madurando, que hemos madurado en Cristo Jesús. Por lo tanto, pues ya con todos estos requisitos, yo quiero mencionar 11 señales en las cuales nos podemos nosotros confrontar en cuanto a si estamos maduros o estamos inmaduros en Cristo. Yo encontré 11 señales de inmadurez en un creyente cristiano. Si aplicas alguna de estas señales en tu vida, pues te va a mostrar qué tan maduro o qué tan inmaduro estás en Cristo, o qué tan maduros o inmaduros estamos en Cristo. Y en base a eso, pues nos autoexaminamos, y en su caso, pues poder rectificar. Es bien importante siempre el autoexamen, que siempre nos estemos autoexaminando. Y estas 11 señales que voy a mencionar a continuación, pues nos hablan de que hay inmadurez en un creyente en Cristo, ¿sí? Y que necesitamos sobrepasar eso, dar un paso hacia adelante si estamos en este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para poder llegar a esa madurez, que es el objetivo de un cristiano, para poder llegar hasta el final del camino. De las 11 señales, la primera que les puedo decir es que si una persona no se esfuerza en crecer, o un cristiano en este caso, o alguien que se dice que es cristiano, no se esfuerza en crecer, en madurar, no se está esforzando en dar fruto para Cristo, pues ¿qué pasa? Pues que en realidad todavía no ha madurado. Puede ser que ni siquiera todavía seas un cristiano si no te estás esforzando en madurar en Cristo, si realmente no le das la importancia que esto requiere. Todavía no eres un verdadero cristiano, pues a lo mejor eres un falso cristiano si tu vida no está mostrando ese deseo de madurar, de crecer, de dar fruto. Amén. Cuando un fruto, ¿verdad? Una fruta está madura, es cuando ya se puede uno alimentar de ella, y por eso necesitamos nosotros crecer, debemos de dar ese fruto. En segundo lugar, el segundo punto o señal de inmadurez de un creyente es que muchos no toman las verdades espirituales con seriedad. Si tú todavía no tomas lo espiritual, las verdades espirituales con la seriedad que se requiere, pues esa es una señal fuerte de inmadurez en tu vida. Esto es que pues todo para ti es broma, la vida misma pues es una broma. No es importante. Por ejemplo, no te importa la profecía bíblica, no te interesa la profecía bíblica. Si te enseñan, ¿verdad? Si te están enseñando que Cristo ya viene, y tú lo tomas a juego, como que, muchas veces han dicho eso, pero mira, todavía Cristo no viene, o me da lo mismo, y a mí qué. Pero realmente no estamos discerniendo los tiempos en los cuales estamos viviendo. La profecía bíblica
todo lo que se está cumpliendo en el mundo, que nos habla de que Cristo ya viene pronto, su venida ya es algo inminente, ya puede darse en cualquier momento. Pero si tú lo tomas a la ligera, ¿qué dice eso? Pues que no te importa, y en pocas palabras eso muestra inmadurez espiritual en tu vida. Tercer punto que escribí, o la tercera señal, es que si tu conversación es de todo menos de Cristo y de su salvación, pues ¿qué pasa? Pues que no estás mostrando inmadurez. Tu conversación no es una conversación seria, lo cual no quiere decir que sea una conversación aburrida. Sí, como cristianos, nuestra conversación puede ser muy enriquecedora, muy edificante, puede edificar a otros, puede llenar a otros, sin necesidad de hablar de cosas del mundo, hablar del pecado o andar en el pecado. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, de las verdades de la palabra de Dios y las vives, pues tu conversación va a ser eso, va a ser todo, como dice la palabra, todo lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre, de eso hablemos. Todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra, todo lo que tenga que ver con la vida eterna, todo eso es una conversación enriquecedora, y si no la incluyes en tu vida, pues eso habla que hay inmadurez todavía en tu vida. El cuarto punto que yo vi, o la cuarta señal, es que muchos son volubles. Tú ves si te identificas con esto, si eres voluble, si eres tibio, si eres de doble ánimo, como dice la palabra. Un día eres así como que espiritual y quieres buscar de Dios, y el otro día eres como que más carnal, o eres carnal y no quieres saber nada de Dios. Solo oras cuando tienes problemas, por ejemplo. Muchos nada más quieren orar para cuando están en problemas, o solamente para pedirle a Dios cosas, pero no tienen una comunión con el Padre, no conocen esa relación. Pues eso habla de inmadurez espiritual. Cuando no buscamos a Dios, cuando no leemos la palabra todos los días, la leemos un día, o nada más la leemos un ratito cuando vamos a la reunión en la iglesia, y todo lo demás, el resto de la semana ni siquiera abrimos la palabra de Dios, la Biblia, pues eso habla de inmadurez, eso habla de que no estás maduro todavía, hay inmadurez en tu vida. Un domingo sí te congregas, 3 no te congregas, y así eres voluble, eres tibio, eres de doble ánimo. Eso habla de que hay inmadurez espiritual en tu vida. Todavía la carne te está ganando. Tu carne, tu antigua naturaleza, naturaleza pecaminosa, está más fuerte que el espíritu en tu vida. No hay crecimiento, no has madurado espiritualmente. El quinto punto es que, bueno, hablando de esto, es que sigues siendo carnal, sigues cometiendo los mismos pecados en tu vida. Sigues, por ejemplo, mintiendo, sigues emborrachándote, sigues drogándote, sigues odiando, sigues maldiciendo, sigues lastimando a otros, continúas robando, no eres una bendición para quienes te rodean, más bien eres una carga, no eres una bendición para tu familia, más bien das un mal testimonio, eres una carga para tu familia. En lugar de ser una bendición, todavía eres pues una maldición, o sea, eres una carga para los demás. Sigues siendo carnal y continúas en tus pecados. Eso habla de inmadurez. No has madurado en Cristo. Estás inmaduro, a pesar de que ya conoces quién es Cristo, qué necesitas en Cristo, cómo debes ser transformado en Cristo. No quieres cambiar, sigues igual, sigues con tus mismos pecados. La sexta señal que yo apunté aquí es que para una persona inmadura espiritualmente, todo lo que sea espiritual le da flojera. Cuando a ti te da pereza, ¿verdad? Eres un apático espiritual, no oras, no lees la palabra, no ayunas, no te congregas, no alabas, no adoras a Dios,
no das tus ofrendas, no predicas la palabra, no te importa salvar almas. ¿Qué pasa? Pues que eres un apático espiritualmente, estás inmaduro espiritualmente, no has crecido, no has dado fruto, estás dando fruto en Cristo. Otro punto, el octavo punto, bueno, el séptimo punto más bien, la séptima señal que yo encontré, es de aquellos que muestran su inmadurez a través de estarse quejando de todo. Te quejas de todo, te peleas por todo, siempre estás metido en problemas. Hay muchos ahí en la iglesia que siempre están en un problema una semana, la semana siguiente están metidos en otros problemas. No pareciera, ¿verdad?, como que hay bendición en su vida. Muchos solo piden que otros les ayuden a orar, pero ellos nunca oran por sí mismos. Siempre estás pidiendo limosnas espirituales de oración, ¿verdad? Una limosnita de oración para este pobre que no ora, ¿verdad? Muchos son así, lo cual demuestra su inmadurez. Siempre quieres que otros te estén ayudando a salir de tus problemas, pero tú nunca tú nunca ayudas a otros a salir de los suyos. O sea, siempre todo para acá y nada para afuera. ¿Por qué? Porque estás inmaduro espiritualmente. No has madurado, no has crecido, no has dado el paso de madurez, no has ido hacia adelante. ¿Y qué pasa? Pues que vas en retroceso, y eso pues los demás, que los que van adelante, pues tienen que estarte jalando. ¿Por qué? Porque estás mostrando inmadurez en tu vida. El octavo punto que yo puse como una señal de inmadurez son aquellos que defienden una religión, que están defendiendo una religión, que defienden una secta, que defienden un grupo religioso, pero en realidad no defienden la palabra de Dios. No defienden la palabra de Dios, la Biblia, la sana doctrina. No están defendiendo, por ejemplo, un buen testimonio, ¿sí? Defienden la religión, pero no defienden la palabra de Dios. Eso habla de inmadurez espiritual. Nosotros debemos de defender la sana doctrina, la palabra de Dios, la Biblia. A ninguna religión, ¿verdad?, ya a la que gustes, sea católico, protestante, testigo de Jehová, judaizante, cualquier religión que tú me hables, hinduismo, budismo, qué sé yo, cualquier religión que tú me hables, islamismo. O sea, la persona que defiende una religión es porque está inmadura espiritualmente. Nosotros debemos de defender la sana doctrina, la palabra, así como lo hicieron los apóstoles. Amén. Así es como lo hicieron los apóstoles desde un inicio, es defender la palabra de Dios. Y ni siquiera Dios necesita que lo defienda, ¿verdad? Pero sí, nosotros sí necesitamos defender para nuestra propia madurez espiritual, defender el verdadero significado de la palabra de Dios para nuestra vida, para que sea bendición para nuestra vida. La novena señal que yo apunté fue que muchos pierden el tiempo en cosas que la mayoría del tiempo o la totalidad de su tiempo en cosas que no son importantes. Muchos prefieren ver la televisión, las películas de Netflix, ¿verdad?, que son muy pocas las que son buenas en realidad. Muchos prefieren todos los entretenimientos que ofrece el mundo, siguen el sistema del mundo, ¿sí? Jesús mismo dijo, ¿verdad? Acordémonos que Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pierdes en tiempo, la mayor parte del tiempo, o todo tu tiempo, en lo que no edifica, en lo que no es importante. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que tengas un tiempo para distraerte, para hacer cosas que te gustan, para hacer deporte, lo que sea. Pero primero, recuerda, primero es el reino de Dios, primero es buscar de Dios.
Lo primero que debemos de hacer en la mañana, ¿verdad?, de madrugada, es levantarnos y buscar de Dios. Amén. Por eso es necesario que tengamos nuestras prioridades. Eso habla de si tenemos madurez o seguimos inmaduros espiritualmente. El 10º punto, penúltimo punto, es que si no estás buscando dar fruto para Dios, eso habla de tu inmadurez. Si no estás buscando serle agradable a Dios, eres entonces como un Caín, ¿sí? Que se justificó, que quiso hacer las cosas a su manera, quiso atraer la ofrenda que él quiso, no la que Dios quería, ¿sí? Fue diferente a su hermano Abel, fue desobediente, fue rebelde, fue asesino, ¿verdad? Asesinó a su propio hermano. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas a su manera. Una parte importante de la oración es hágase tu voluntad. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que dice la palabra ahí en Romanos 12, 1 y 2, que su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Es lo mejor que nos puede pasar, que te puede pasar en tu vida, y eso habla de madurez o de inmadurez si no la estás haciendo. Y el último punto es que habla de tu inmadurez, es que como una oveja, pues en lugar de ser una oveja, pues eres una cabra, ¿verdad? Porque no sabes escuchar la voz de tu pastor, en este caso Jesucristo, del buen pastor. Esa es la voz que debemos de escuchar, amén, la voz de Dios. Y pues muchos son cabras rebeldes, no escuchan la voz de Dios, no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren ponerle atención a la voz de Dios, porque Dios nos está hablando continuamente, pero muchos no quieren escuchar su voz, y eso habla de inmadurez. Entonces, concluimos este tema de buscar la madurez en Cristo y cómo la madurez es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Es que debemos buscar madurar, crecer, dar fruto, porque esto es indispensable. Caminar hacia la perfección, hacia la madurez, es parte importante, es parte fundamental, es de lo que es nuestra salvación, ¿sí? Para que al final de nuestra vida alcancemos esa salvación. Es un paquete completo, ¿verdad? No nomás es decir, sí, yo cuando tenía 20 años, un día acepté a Cristo, hice la oración de fe y ahí quedó mi vida y jamás volví a buscar a Cristo, y yo pensaba que era salvo, o la gente piensa que se siente muy buena y que no va a ir al infierno. A la mayoría de la gente le preguntas si se siente bueno, y la mayoría te va a decir, no, pues sí, no soy bueno, no soy tan malo, pero empiezas a buscarle y la gente empieza a darse cuenta que no es tan buena, que tiene muchos pecados y que van derechito al infierno si no se arrepienten y ponen su fe en Cristo, si no caminan con Cristo, si no maduran en Cristo. Por eso es fundamental crecer en Cristo Jesús, madurar en Cristo. Dice Lucas 2:52, hablando de Cristo mismo y hablando de su crecimiento, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué hizo Cristo? Creció en sabiduría, creció en estatura, ¿sí? Pero que también creció en gracia, primeramente para con Dios y para con los hombres. Esa palabra crecer o crecía viene del griego prokopto, que significa impulsar hacia adelante, avanzar, aventajar, crecer, ir adelante. Todo eso significa crecer. Y la palabra sabiduría viene ahí del griego sofía, que significa sabio, tacto, habilidad, experto, alguien que es sensato, con conocimiento profundo, con discernimiento, con entendimiento, con discernimiento espiritual, que tiene la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo, ¿verdad? Que es basura para con Dios. Entonces debemos crecer, ir hacia adelante, madurar para poder
ser como Cristo, para agradar a Dios, demostrando que así estamos valorando el sacrificio de Cristo. Cuando tú valoras, empiezas a valorar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti, eso es una señal de que estás madurando en Cristo Jesús, de que te estás esforzando. Repito, la madurez es tu responsabilidad, es mi responsabilidad madurar, es tu responsabilidad madurar, es nuestra responsabilidad el que maduremos. Eso lo puso el Señor en nuestras manos. Él ya hizo su parte y ya hizo mucho, amén, pero ahora te toca a ti madurar. Eso es importante para tu salvación. Ni nuestra edad física, ni nuestra edad como cristianos, ¿verdad?, son sinónimos de madurez. No porque seas ya muy de edad avanzada, ya vas a ser una persona inmadura. Puede ser una persona de la tercera edad, qué sé yo, arriba de 65 años, y sigue siendo una persona inmadura. Entonces, o muchos dicen, pues es que yo tengo ya 30 años de cristiano, ¿verdad? Pero eso tampoco quiere decir que seas una persona madura. ¿Cuándo vas a madurar? Ya tienes 30 años como cristiano, pues ya deberías estar maduro, ser una persona madura. Entonces necesitamos meditar en la palabra de Dios para realmente madurar. Necesitamos sacar de nuestra vida todo aquello, esos 11 puntos, ¿verdad?, que no nos están permitiendo madurar. Bueno, pues hay que hacerlos a un lado, hay que luchar en contra de ellos para alcanzar esa madurez que necesitamos. Necesitas ayuda, bueno, busca la ayuda de personas espirituales, de gente, de pastores, por ejemplo, que tengan sana doctrina, que te ayuden a crecer en tu vida espiritual y para que podamos cumplir con esa madurez que Dios nos reclama, que es un requisito, es parte de nuestra salvación. Así lo enseña toda la palabra de Dios. Ahí en el libro de Proverbios encontré una palabra, una frase, un proverbio hermoso. Dice Proverbios 4:18, y con esto terminamos. Dice así que, mas la senda de los justos, de los justificados, acordémonos de esa palabra, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que así sea tu vida, que como la luz de la aurora, que cada día vaya en aumento, que tu luz vaya en aumento poco a poco. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto, hasta que madures en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos muestras la necesidad de madurar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, de tanto engaño, de tanta mentira, tiempos en los cuales ya tu venida está muy próxima. Necesitamos estar maduros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que me ayudes a mí a madurar, ayudes a aquellos que van a escuchar este mensaje, esta enseñanza, que los ayudes a madurar, que estar listos, preparados para tu regreso. Oh Señor, tú vas a venir, Señor, y vas a hacer separación entre los maduros e inmaduros, entre la cizaña, entre aquellos que están dando fruto. Señor, te damos honra y gloria en este día. Ayúdanos, Señor, a madurar, a crecer, Señor, a ir hacia adelante, a no deslizarnos, como escribió el apóstol Pablo, Señor, que tengamos mucho cuidado de que no nos vayamos a deslizar, que aquel que piense estar firme, mire que no caiga, mire que no se vaya para atrás, Señor. Por eso debemos de buscarte siempre, ir hacia adelante, ir hacia la madurez, ir hacia esa perfección, Señor, a la cual tú nos has llamado. Gracias por el ejemplo que tú nos diste, Jesús. Es un ejemplo perfecto, como fuiste creciendo, como fuiste madurando y como así cumpliste toda la voluntad de tu Padre. Te damos gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a madurar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, Dios los bendiga.
Hoy fue la última enseñanza acerca del crecimiento, la madurez en Cristo, esta serie que tuvimos. Vamos a comenzar ya una nueva serie, vamos a hablar ya del tema muy importante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las señales, el mundo se está preparando para cosas terribles, por lo tanto tenemos que estar listos. Es una señal de que estamos madurando, que estamos maduros, cuando estamos preparándonos para que Cristo venga y que nos agarre listos, preparados, con nuestra cabeza erguida, como Jesús nos dijo, velando y orando. Gloria a Dios. Pues gracias, Dios los bendiga. Qué bueno que estuvieron con nosotros. La paz de Cristo con todos ustedes. Shalom. Recuerden, Maranata, Cristo viene ya.